Bueno, en esta ocasión nuevamente estamos avanzando en este día 7 de noviembre, donde venimos a full con las masterclass. Nos compartía esas masterclass Gino desde Brasil, que representa también a la Berkeley. Tenemos varios referentes, que la verdad que es impresionante todo lo que nos han venido compartiendo. Pero en esta ocasión quiero presentarle a una referente de México. Ella es Perla Marlene Castro, que nos viene a hablar un poco de esto que hoy en día está bastante en un apogeo, que es las mujeres independientes, ¿no? Y que se lo relacione desde la discapacidad que en grupos anteriores, bueno, se vive dos realidades, ¿no? Y quiero presentarles a ella desde México. Marlene, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos aquellos que están organizando este día, la cumbre latinoamericana Transformarte. Así es que estoy feliz de estar con ustedes. Claro, muchísimas gracias, Marlene. También tenemos a Lore Miranda desde La Plata, Buenos Aires, que también en esta ocasión nos va a acompañar moderando este encuentro, esta actividad. Lore, ¿cómo estás? Hola Charles, ¿cómo estás? Hola Marlene, un gusto Bien, encontrarnos acá. perfecto. Sí, encantado también. Así que, chicas, tienen una hora para exponer todo lo que ustedes quieran, y así que adelante. Gracias Charles, para mí es un honor tener esta oportunidad de compartir este espacio con Marlene. No nos conocemos, leí sobre vos Marlene, me encanta lo que haces y lo voy a escuchar con muchísimo placer. Tengo acá 2 hojas llenas de palabras, de frases, de actividades que cuentan quién sos. Sos licenciada en Contaduría Pública, tienes una maestría en Administración con especialidad en Factor Humano. Sos de México, participás en talleres, cursos, seminarios y diplomados, pero una lista casi interminable. Participás en programas radiales también, que seguramente después nos vas a contar. Y tenés una actividad eh, muy interesante. Sos directora y fundadora de esta página de WhatsApp que se llama Enforo Mujeres con Discapacidad Visual. Una página que la estuve recorriendo, una página que empodera, una página que da herramientas para todas las personas, no solamente para aquellas que sean ciegas o con una discapacidad visual, con una disminución visual, sino para quienes necesitamos saber de las herramientas y de los recursos que utilizan las personas con discapacidad visual. Sos gestora cultural, sos tallerista y conferencista motivacional. Cuando leí que eras conferencista motivacional, me motivé más todavía para estar en este encuentro. Marlene, bienvenida a esta cumbre. Gracias, Lore, gracias, Charles. Y bueno, nuevamente, como decía yo, gracias a todos aquellos que el día de hoy aportaron su granito de arena para que esta cumbre se llevara a cabo. Efectivamente, tú lo acabas de decir, comenzamos un proyecto. Sí, nos comunicamos a través de WhatsApp, pero principalmente es a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, ¿no? Pero en general el proyecto comienza en abril del 2015 con la idea de empoderar a la mujer con discapacidad visual. Yo adquiero la discapacidad visual por glaucoma juvenil severo en ese año y a los 3 meses me decido a pues ya salir al mundo y enfrentar la discapacidad, pero también buscar áreas de oportunidad y herramientas que me ayudaran a crecer. Entonces me di cuenta que como mujer pues había mucho que hacer, que aprender, pero mucho también que dar. Entonces fue que comenzamos a crear este proyecto, te decía yo inicialmente a través de un chat de WhatsApp, pero después se fue convirtiendo en un proyecto presencial. Pasamos de lo virtual a lo presencial. Este proyecto tiene la idea también de generar actividades culturales, es decir, vamos a cine, teatro, conciertos, exposiciones, todo esto en un principio pensado en la mujer,
que no estuviera en casa, que no se aburriera, que al igual que yo viví esos 3 primeros meses después de la discapacidad, pensando mil cosas en el hogar y haciéndoseme los días eternos, entonces decidí salir, te digo, a la calle y buscar opciones para que nosotros también pudiéramos disfrutar. Y aunque en un momento fue enfocado en la mujer, posteriormente fue tomando forma, porque nos dimos cuenta que tenemos que hacer un tema de inclusión donde quiera que estemos, y no necesariamente enfocado a la mujer, sino a todo el colectivo y en general al ser humano. A todo el mundo nos gusta divertirnos, pasarla bien, aprender, y eso es lo que las actividades nos hacen tener, una experiencia viva para disfrutar no solamente el arte con nuestros resto de sentidos, sino también la música, el teatro, el cine, todos estos movimientos de expresión que tiene el arte en general. Y bueno, actualmente nuestras actividades, como tú bien lo dijiste, están publicadas en Facebook y puede acudir cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad de cualquier género y también de cualquier edad. Así que hemos abierto durante estos 5 años un espacio justamente cultural, pero también en donde se normalice la discapacidad. Queremos que la gente que nos acompaña no se sienta incómodo ni tampoco incómode, sino que más bien se incluya, se una, pertenezca y disfrute. Claro que sí, y estuve viendo en la página, están llegando casi a los 3.000 me gusta en la página de Facebook. En 5 años es un número más que importante y por lo que estuve viendo, no solamente abrir las puertas a la actividad artística y cultural, sino a las herramientas que posibilitan más accesos, ¿no es cierto? Te quería preguntar, Marlene, ¿qué implica para una mujer o para una persona, vos hablaste del ser humano, que adquiere una discapacidad, una diversidad funcional relacionada con su vista? ¿Qué implica acceder a un espacio artístico cultural? ¿Qué hay que saber en relación a eso? Pues bien comentas, en realidad no tiene nada que ver con la discapacidad. Es decir, tengamos o no discapacidad, como seres humanos tenemos también la oportunidad de disfrutar con nuestros sentidos el arte. Y a raíz de que yo adquirí la discapacidad visual, te decía yo por glaucoma, empecé a utilizar mis otros sentidos. No porque cuando acudía a algún concierto no lo disfrutara, pero era como muy visual. Yo observaba a los ejecutantes de los instrumentos, cómo se apasionaban, cómo hacían los movimientos, observaba su vestimenta, sus gestos, pero muchas veces la música pasaba a segundo plano. Actualmente con el oído la música pasa a primer plano y empiezas a sentir cómo las fibras de la música y las vibraciones entran también a tu corazón, a tu mente, a tus sentidos, y empiezas a conocer cómo percibes la música también con la piel. Entonces, hay momentos cruciales dentro de un concierto que se te enchina la piel, que hasta puedes llorar porque justamente la emoción te provoca eso, y entonces lo vives de una manera diferente. Cuando uno cuenta con todos los sentidos, puedes disfrutar de la misma manera, con viendo, escuchando, a veces saboreando, oliendo, en fin, hay tantas formas de sentir los eventos, pero lo que queremos hacer justamente es un tema de conciencia, que te decía yo, va más allá de la discapacidad. Simplemente, si nos vamos a la Convención de Derechos Humanos, en el artículo 30 nos dice que toda persona con discapacidad tiene derecho al arte. Y muchas veces nosotros, me di cuenta en ese trayecto, que nosotros mismos nos impedimos disfrutar del arte y en sí de la vida, ¿no? Llega una discapacidad a tu vida y en lo que te cae el chip, empiezas a organizarte, a lo mejor te rehabilitas, pero te cuesta trabajo salir y piensas, a lo mejor puede ser un super concierto y te guste mucho, pero dices, híjole, de aquí que me traslado, y si no hay alguien que me acompañe, si es que realmente no eres autónomo, no utilizas bien tu bastón o tu perro de asistencia, dependes de alguien que te lleve y te traiga. Entonces, todas esas son limitaciones que como seres humanos nos ponemos y que debemos de evitar para que podamos disfrutar a plenitud del arte. Quitándonos esas barreras en tiempos, en trayectos,
a veces hasta en horarios, ¿no? Porque a veces los conciertos son por las noches y dices, híjole, ¿yo cómo voy a salir? Me expongo, es tarde, la inseguridad. Todos ese tipo de cosas tienes que hacerlas a un lado para poder disfrutar la vida y poder disfrutar del arte. Pero eso te decía yo, es un tema también, sí, de discapacidad, de feminidad por el hecho de ser mujer, pero si lo haces a un lado te vas a dar cuenta que te estás perdiendo de mucho. No puedes estar en tu casa como un mueble más, sufriendo que adquiriste una discapacidad, sino al contrario, disfrutar la vida, disfrutarla con tus sentidos, pero sobre todo aprovechar esas oportunidades que aquí en la Ciudad de México tenemos para accesar. Lo hacemos de manera gratuita, así es que en realidad lo único que te cuesta es prepararte y trasladarte para el lugar y ya, o sea, gozar el concierto, gozar la obra de teatro, gozar la presentación, cualquiera que ésta sea, y disfrutar. Hablabas de generar un cambio de conciencia. Creo que esto es muy, muy importante en todas las personas que están involucradas en esto, porque hasta el momento estamos hablando de conciertos, de la música que vibra a través de la piel, que vibra en el alma, y que tal cual como vos decís, yo veo, pero si cierro los ojos, voy a percibir más sonidos con mayor detalle que si estoy viendo al artista tocando los instrumentos. Pero en esto de generar conciencia tiene que haber una conciencia colectiva de permitir, por ejemplo, ingresar a la persona con su perro de asistencia. ¿Eso se ve de manera común, cotidiana, o hay que pedir un permiso? ¿Hay alguna barrera en relación a esto? En México no existe una ley todavía para usuarios de perros guía. Sin embargo, en general, los restaurantes, los recintos artísticos, la cultura, las galerías de arte, los museos, tienen esa apertura. No niegan el acceso a la gente que es usuario de perros de asistencia y la mayoría tiene accesibilidad en cuanto a rampas, ¿no? De hecho, en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, las personas que nos acompañan con otras discapacidades, porque te decía yo, a lo largo de estos años se han sumado gente que no nada más que ve o que no ve, sino que es usuario de silla de ruedas o que también es sordo o tiene doble discapacidad como la sordoceguera. Nos acompañan, buscamos intérprete de lengua de señas para que ellos también disfruten el evento y las personas que van con silla de ruedas tienen un acceso diferente al que nosotros entramos, que son en la entrada principal del palacio, son muchas escaleras, por ahí accesamos, pero ellos no, los usuarios de sillas de ruedas entran por un túnel y llegan a los primeros lugares en la parte frente al escenario. Entonces, hay mucha accesibilidad en cuanto a eso, al acceso. En recintos del gobierno no hay ningún problema y tampoco prohíben el hecho de que el perro de asistencia asista. Así que esa parte también la tenemos que aprovechar. Y te digo, nos dimos a la tarea de visibilizar todas esas ventajas que había, porque mucha gente lo desconocía. El hecho de estar en tu casa y no saber que existen conciertos gratuitos, que existen obras de teatro, que puedes disfrutar de una película, a lo mejor ahí sí con un costo, pero cuando generamos actividades y se llegan a ciertas alianzas, hasta lo puedes hacer de manera gratuita en el cine también. Y hemos tenido oídos que se abren, en este caso por aquí una empresa que se llama Cinépolis, que justamente ha pedido pues un poquito de interacción para saber cómo pueden ellos tener un sistema de accesibilidad dentro de sus cines. En México no lo existe, en Estados Unidos sí, las chicas de Estados Unidos, porque déjame contarte que ahora comenzamos con un grupo nacional, a nivel nacional de varios estados, las chicas se integran con nosotros, pero ya desde hace 4 años a nivel internacional también se integran. Entonces ya no nada más es en Foro Mujeres con Discapacidad Visual en México, sino en Foro Mujeres con Discapacidad Visual en 16 países más. Entonces podemos comparar cómo es la accesibilidad en un país y otro, cómo disfrutas el arte en un país y otro, y aunque pareciera, ¿no? Siempre tenemos esa idea de que España, la ONCE, todo lo que ya han trabajado, pudiera parecer maravilloso y extraordinario, no estamos muy lejos de ello, sobre todo en el tema, te decía yo, de difundir, que si ya hay lugares accesibles, entonces acudamos, porque justamente si nosotros acudimos, la gente va a saber que su trabajo es valioso, que
que qué bueno que pusieron rampas, que qué bueno que pusieron guías podotáctiles, que qué bueno que tienen a lo mejor el programa de ese día en braille, pero si nadie va y no lo utiliza, pues para ellos va a ser un trabajo infructuoso, inclusive dinero, ¿verdad?, invertido y que no le están sacando provecho. Entonces, de nosotros, las personas con discapacidad, depende que ellos sigan trabajando a favor de hacer lugares y espacios accesibles. Hacer oír las propias voces, ¿no es cierto? Fundamental me parece eso. Marlene, y bueno, vas diciendo palabras que a mí me van generando la posibilidad de abrir más preguntas. Hablábamos de la música y te quería preguntar, ¿qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con la descripción de las imágenes? Si encuentran audiodescripción, si encuentran programas en braille. Sabemos que no todas las personas son usuarias de braille. Muchas veces quienes adquieren la discapacidad visual de adultos no saben braille y usan otras herramientas. Vamos puntualmente al arte escénico, cómo se accede a la obra de teatro. Yo tengo una experiencia de estar al lado de alguien describiendo las miradas y los gestos en una obra de teatro y había sido una hermosa experiencia para los actores. Contame desde tu experiencia tan valiosa esto. Ha sido tan enriquecedor durante estos 5 años conocer la otra parte de la audiodescripción, no solamente en cine, sino también en teatro, ya de manera adaptada. Déjame contarte que dentro del grupo del Foro Mujeres con Discapacidad Visual hay artistas también, entonces promovemos el arte de estas mujeres que se dedican al arte, como Shino Watabe, que es una pintora japonesa radicada allá en México, como nuestra querida Erika Bernal, que pertenece, y también Luz Adriana Carrasco, que ambas pertenecen a Teatro Ciego en México, y que ellas provocan mucho que el arte lo disfrutemos. ¿Por qué? Porque Teatro Ciego en México ha implementado que toda su parte escénica vaya con audiodescripción. Entonces, a través de un audífono que tú te colocas, todo el mundo entra en condición de ceguera, los que no vemos, pues pasamos de manera directa, y los que ven les ponen en condición de ceguera con un antifaz y nos sentamos. No es un lugar que ya esté armado y adaptado, sino ellos lo adaptan. Cualquier bodega, cualquier edificio le pueden adaptar, porque sobre las sillas colocan un dispositivo electrónico donde se conecta el audio al mismo tiempo y la audiodescripción la están haciendo en vivo. Mientras las escenas están pasando enfrente y son puros chicos, actores ciegos, la persona que está encargada de la audiodescripción lo está narrando y todos los que tenemos el audífono en el oído lo estamos escuchando. Entonces, es una forma en la que nosotros hemos disfrutado también del arte, en el caso específico de Teatro Ciego, ¿no? En el caso de Bellas Artes, cuando nos invitan a una obra de teatro, bueno, pues muchas son musicales, muchas pueden tener diálogos, y todo eso te transmite también la parte pues escénica, pero también la parte de la historia. Y yo siempre les digo a las chicas, no se limiten, pueden vivir la experiencia con los demás restos de sentidos, aunque no lo veamos, pueden llevar, de hecho, su acompañante que ve y que al oído les esté diciendo también lo que acontece. Entonces, que no nos limitemos, no porque no haya opciones accesibles en todas partes, no nos vamos a permitir quedarnos en casa, sino al contrario, probar nuevas experiencias, disfrutar de todo lo que se comparte. Y en el caso del cine, realmente en México, te decía yo, no hay opciones para escuchar audiodescripción en cine. Todo lo escuchamos ya después de unos añitos, las películas de estreno, pues ya después con audiodescripción. Actualmente Cinépolis, te decía yo, que ha tenido una cierta apertura porque ha permitido espacios para promover estas películas con audiodescripción en ciertos horarios y en ciertas salas. Pero ha sido muy poco, sin embargo lo agradecemos porque vamos dando pasitos respecto a eso. Y en el caso de Netflix, pues ya también es una opción más, sobre todo en esta época de cuarentena, que tenemos tiempo para disfrutar de series, películas,
Y entonces el que ellos también tengan el compromiso desde el 2018 de estar subiendo contenidos con audiodescripción, la verdad es que toda la comunidad con discapacidad visual alrededor del mundo lo agradecemos. Claro que sí, claro que sí. Escucho y vivencio este empoderamiento del que estamos hablando, ¿no? Desde el comienzo, el poder salir, el poder ser autónoma, el poder ser independiente, el poder disfrutar de todo lo que se ofrece a nivel artístico y cultural. Nombraste también las sendas podotáctiles o las... contale un poco a la gente que tal vez desconozca o aquellos que estén pensando en construir un espacio accesible o el acceso a un espacio. ¿Qué significa para una persona que utiliza bastón la baldosa podotáctil o la guía podotáctil? Ok, bueno, pues primero que nada, cada vez que si algún empresario por ahí está planeando hacer su edificio y que sea incluyente, debe tomar asesoría. En las universidades también a los arquitectos se les está dando esta clase de accesibilidad para que justamente sus proyectos estén pensados en todo tipo de personas. No nada más en personas que nacen con una discapacidad, sino en personas que adquieren una discapacidad de manera permanente o de manera temporal, porque nadie está exento de tener un accidente, de tropezarte en la calle, tener un esguince, tener que utilizar muletas o una silla de ruedas, te decía yo, a lo mejor de manera temporal o inclusive por la edad, ¿verdad? Muchas veces ya los adultos mayores no pueden estar subiendo escaleras, les duelen las rodillas, tienen problemas de columna y en todo eso tiene que pensar el arquitecto para saber que su edificio tenga sí elevadores o que las escaleras estén propicias para subirlas, que tengan el tamaño de ancho requerido, la distancia de escalón a escalón, las rampas, sobre todo esa parte tan importante que tiene que ver con diseño universal y que se asesoren de la persona correcta para que puedan invertir su dinero de manera precisa, porque desafortunadamente eso también lo vivimos día a día en la Ciudad de México. Hay muchos edificios que le invierten en accesibilidad, pero se asesoran con las personas incorrectas y entonces las rampas son imposibles de bajar. Es una área de peligro más que de accesibilidad y rapidez para las sillas de ruedas, porque las hacen muy picadas, ¿no? Entonces, en lugar de tener una inclinación correcta, las hacen demasiado picadas y entonces la silla corre peligro, la gente corre peligro, a fuerzas tendría que bajar y prácticamente la persona que los apoya es la que hace todo el esfuerzo, cuando en realidad eso es para que uno lo haga en el tránsito totalmente autónomo e independiente. En el caso de las líneas podotáctiles, para nosotros las personas que no vemos, pues es una guía justamente porque sentimos en el piso esa guía y nuestro bastón entra dentro de esa guía y es como un riel que te va conduciendo de manera derecha, te hace sentir cuando tienes que dar vuelta a la derecha, a la izquierda y girar, ¿no? Y hacerlo con seguridad y de manera autónoma. Te decía yo que muchas personas asisten acompañadas a las actividades culturales, pero si alguien quisiera acudir de manera autónoma, sola, sin ningún acompañante, hay lugares accesibles que lo pueden hacer porque desde la entrada está esa guía podotáctil y te guía hacia el módulo de información. La persona de información ya te dirá, ah, pues mire, la sala principal está a la derecha, a la izquierda, y entonces tú continúas tu trayecto sobre esa guía podotáctil hacia donde te indican. Entonces, es muchísimo más fácil para nosotros encontrarnos esas guías y poderlas utilizar, como su nombre lo dice, como guías para llegar a nuestro destino. Y de verdad te sientes libre de no tener que llevar a alguien del brazo, no porque sea incómodo, sino porque justo en mi caso, que yo adquirí la discapacidad visual, pues no estaba acostumbrada a eso, ¿verdad? Andar del brazo de mi mamá o de alguna persona conocida, te sientes como limitada en tu propia autonomía, ¿no? Te sientes que te están infantilizando, que si no llevas a alguien del brazo tú no puedes moverte, cuando en realidad pues estabas acostumbrada previo a la discapacidad andar por las calles, caminando, corriendo, manejando un automóvil. Entonces, poco a poquito vas adquiriendo experiencia al utilizar el bastón, el desplazamiento en las calles, y cuando tú encuentras esas guías podotáctiles, ya sea en áreas externas o internas de algún edificio,
pues te puedes justamente eso, sentir libre caminando y avanzando sin ningún problema. La cuestión aquí es la parte cultural. Muchas personas obstruyen esas guías podotáctiles. Entonces se ponen a platicar, hay parejitas que se están abrazando, que están ahí justo en esa línea, y entonces tú llegas, chocas con alguien, y en lugar de que se hagan a un lado, hay gente que sí lo entiende y se orilla, pero hay gente que hasta se molesta. Aquí en México hay mucho vendedor ambulante, entonces también obstruyen esa parte de las guías podotáctiles con sus negocios. Y lo único que hacen es decirte, para allá, para acá, o un poquito más a su derecha. Y ya, pues ellos no se mueven de ahí, ya la que te tienes que mover eres tú para transitar. Pero eso es algo que no hemos podido cambiar a través de políticas públicas todavía con nuestro gobierno. Ha habido momentos donde sí, ellos mismos les prohíben y hay todo un despliegue de soldados, sobre todo en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde sí hay guías podotáctiles para moverse, pero están obstruidas y cuando hacen esos dispositivos, de verdad que se disfruta mucho la ciudad, poderla transitar únicamente con la guía podotáctil. Pero pues ya sabes, en la misma situación del país, pues esto es temporal, ¿no? Pasa el operativo y los negociantes, la gente que vive de la venta al público, se vuelve a colocar en los sitios y ya, se acabó la accesibilidad. Entonces, es algo de constante y permanente movimiento también para que haya vigilancia y se prohíba absolutamente, a lo mejor hasta se multe, para que verdaderamente gente no obstruya esas áreas de acceso que ya están elaboradas, que hubo una inversión económica de por medio para realizarlas y que podamos transitarlas con toda libertad. Claro, claro, es una cuestión también de generar conciencias en esta lucha política. Y hablando de las guías podotáctiles, se me ocurre, Marlene, que la gente que piensa estos espacios accesibles tiene que saber que no implica un costo excesivo incluir guías o sendas podotáctiles en los espacios. Eso por un lado, vos vas a saber mucho más que yo en relación a esto, y además también despertar conciencias en que la accesibilidad no es solo para quien está mirando hacia el escenario, sino quien está sobre el escenario. Hace un ratito hablabas de rampas, hablabas de escalinatas y hablabas de actores o actrices ciegos o ciegas, y también hay bailarines, bailarinas, usuarios de sillas de ruedas que requieren subir a un escenario, que requieren utilizar camarines, baños del adentro de los teatros y que también necesitan que sean accesibles. ¿Es así? Así es, definitivamente el edificio verdaderamente accesible tiene que estar pensado en diferentes escenarios, ¿no? Desde la persona que llega por primera vez y no conoce el lugar, aunque vea, si ese lugar es enorme, va a perder mucho tiempo para accesar a la sala correcta. Entonces, tiene que haber letreros que indiquen verdaderamente la ubicación del lugar, el nombre, pero no solamente letreros pequeñitos, sino con macrotipos, porque actualmente, sobre todo en esta época de cuarentena, hay mucha deficiencia visual por el tiempo tan largo que tiene que uno que estar frente a la computadora o frente al celular, ya teniendo tanto el home office como la educación a distancia. Entonces, ya se requieren de letreros que tengan macrotipo, es decir, letras más grandes que se noten de inmediato, con un color también muy notorio, y de preferencia pues que venga también el braille, ¿verdad? Como tú bien comentabas, no todos los ciegos saben braille, eso ya es decisión de cada quien, si lo quiere aprender o no, pero es importante que si verdaderamente quieres ser accesible y quieres un edificio accesible, pues lo haya, independientemente de que la gente lo utilice o no. Y sobre todo eso, ¿no? Pensar, te decía, en rampas, en lugares de acceso donde a lo mejor ni siquiera necesitas rampas, sino todo está a nivel de piso, que también sería idóneo, a excepción del escenario, que bueno, siempre se requiere una perspectiva para la gente que ve como un poquito más en alto y tú puedas sentarte cómodamente en tu silla y disfrutar del espectáculo en una posición que no te adormezca ni te lastime el cuello. Entonces,
En todo eso tienen que pensar la gente que se dedica a construir edificios y quiera hacerlos de manera accesible. Te decía yo que ya en las universidades les están enseñando esa parte de la accesibilidad a los ingenieros. Y también, pues la gente de protección civil, vigilar que efectivamente esos lugares sean seguros en caso de un sismo. Nosotros vivimos en una ciudad muy sismológica, entonces que sean accesibles, que puedas salir en algún momento determinado, ya sea por incendio, por temblor o simplemente por alguna alarma, ¿no? que se lance. Entonces es importante que en su momento todo eso se prevea y que uno pueda ingresar a los lugares con medidas de seguridad y que al mismo tiempo puedas disfrutar de ese lugar. Pues actualmente con la sana distancia, aquí se está permitiendo un acceso para pocas personas ya en los recintos con distancia de 1,5 metros. Entonces, todo eso se tiene que estar vigilando. Uno mismo tiene que poner de su parte para tener esa accesibilidad correcta. Y al mismo tiempo, te decía yo, no limitarnos, sino estar acudiendo a ellos, porque justamente de nosotros depende difundir lo que hay cuando ustedes sepan de algún evento, promoverlo en sus redes sociales y promoverlo de una manera también accesible. ¿Por qué? Porque muchas veces subimos una foto, un cartel, y en esa imagen vienen letras. Y entonces el lector de pantalla muchas veces no te lee esas letras, o si viene una foto, a lo mejor una imagen en una playa con una palmera, pues no te dice más que foto o foto de una persona en la playa, pero es muy general la descripción. Entonces es mejor que nosotros hagamos de esas publicaciones que sean accesibles. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, a través de una narración. Tú pones tu imagen y dices, en este lugar me encuentro frente a una mesa donde está un pastel, porque es mi cumpleaños. El pastel es de chocolate y tiene frutos rojos o fresas de decoración. Con esa breve descripción, cuando tú subes tu foto a tus redes sociales, entonces nosotros podremos interactuar con tu foto y decir, felicidades, Lore, es tu cumpleaños, qué rico pastel, y disfrútalo, ¿no? Pero si nada más subes tu foto, no vamos a saber qué está dentro de esa imagen, si te fuiste a vacaciones, si estás poniendo un letrero, algún mensaje, un meme dentro de esa imagen, o en realidad era tu pastel, ¿no? Entonces, poniendo específicamente una descripción en texto, podremos leerlo con nuestro lector de pantalla y listo, vamos a poder interactuar con todas las publicaciones que se suban a redes sociales. Pero esto requiere un poquito de cultura de cada uno de nosotros, que nos demos el tiempo de describir las imágenes que subimos para que la gente con discapacidad visual lo pueda disfrutar. Y en el caso de los medios de comunicación específicamente, poner videos que no sean con audio, ¿verdad? Porque a veces vienen imágenes dentro del video y letras también, puede ser una hermosa reflexión, pero para la gente que no ve, solo escucha la musiquita. Entonces, acaba el video de principio a fin y solo escuchaste música y no sabes que en el video venía una reflexión bella que te podía haber traído un sentido diferente a ese momento en tu vida. ¿Por qué? Porque no lo hicieron accesible. Sin embargo, si tú comienzas diciendo, este video te va a presentar una reflexión que se llama ¿Cómo vuelan los patos? Y entonces empiezas a describirla vía voz, a lo mejor sigue ahí el texto, pero tú la describes vía voz, también tienes fondo musical, pero ya cambia la escena, ¿no? Ya tú tienes el panorama completo de la información. Y en el caso también de la accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva, pues qué mejor que tuvieran un recuadrito adicional con el intérprete de lengua de señas. Entonces, todo eso depende de la gente que está subiendo información a los medios de comunicación y que cada vez que lo suban, un video a YouTube, por sencillo que sea, venga narrado, ya sea en voz, en audio, y les digo, si hay la posibilidad de que puedan ponerle lengua de señas, pues mucho mejor, porque mientras más información demos a las personas a través de lo que publicamos, ellos se van a sentir incluidos, todos nos vamos a sentir incluidos, y se va a acabar el hecho de mencionar en nuestro mundo la palabra inclusión, porque ya ni la vamos a necesitar, sino lo vamos a normalizar todo de tal manera en que todos disfrutemos de todo de manera visual, auditiva o como quiera que la presenten.
Excelente, me encanta, me surgen tantas preguntas, Marlene. La primera es, las redes sociales son accesibles para lectores de pantalla. Instagram, Facebook, todas nos ofrecen esta posibilidad. Y es muy fácil llegar a la opción de describir la imagen. Es tomarnos el ratito para incursionar. También en YouTube, los videos tienen las opciones de subtitulados. Y me resulta muy importante esto cuando al principio hablaste de que esto es para todas las personas. Efectivamente es para todas las personas, porque yo puedo ver, por ejemplo, yo que veo, puedo ver un video subtitulado sin escucharlo para respetar a alguien que esté durmiendo al lado mío o para respetar un silencio. Eh, las herramientas y los recursos de accesibilidad las terminamos usando muchas más personas que las personas con diversidad funcional. Y nos apropiamos también de esto, como comenzar a estudiar, por ejemplo, utilizando lectores de pantalla, que resulta tan útil para muchas personas. Y hablando de recursos, quería llegar a los recursos ápticos, a lo que entra a través de la piel, del tacto, del aroma también, y los códigos QR, y todo esto me lo imagino en un contexto de museo, de obras de artes, de pinturas. ¿Qué nos podés contar sobre el acceso al arte desde este punto de vista? Fíjate que es muy bonito encontrar algunos lugares, sobre todo galerías de arte y museos, en donde tú llegas y ahora ya te permiten tocar las piezas, ¿no? Habrá piezas que verdaderamente no puedas tocar, pero hacen una réplica para que entonces no toques la pieza original, pero sí toques la réplica y tengas, además de que si tienes desde el principio, que es lo que nosotros favorecemos con el foro, tener una cita previa con el museo, con la galería y decirles vamos a requerir de una visita guiada, vamos a ir tantas personas aproximadamente para que ellos tengan guías específicos para darnos el recorrido, tener una atención por nosotros, por si alguien quiere ir al baño durante el recorrido, por si alguien tiene alguna duda, pregunta, que va más allá de lo que se puede leer en las cédulas del arte, de la pieza en específico. Entonces, esa persona que está trabajando para el lugar tiene la preparación para añadir un poquito más de historia, del origen, a lo mejor hasta de la preparación del artista para realizar esa pieza. Y se agradece mucho cuando se dan el tiempo de hacer réplicas que nosotros podamos tocar, porque la gente que no vemos, lo vemos a través del tacto. Entonces, tocas una figura, recuerdo mucho un elefante que nos dejaron tocar en el Museo de la Moneda en la Ciudad de México, y entonces lo empezabas a tocar y sentías cómo estaba llenado de muchos pequeñitos cristales que lo formaban. Entonces esta pieza al tacto era muy bonita, pero sentías todo, ¿no? Sus orejas grandes, su tamaño también del elefante, sus patas, su cola, su trompa, todo esto te hace referencia a realmente lo que te está mostrando el artista. No solamente por la característica de su diseño o los materiales que utiliza, sino en sí, el tiempo que se llevó el estarlo elaborando de manera manual. Entonces, todo esto que nos permite tener una accesibilidad a través de los sentidos que nos restan es mucho mejor. Y si pudiéramos tener en cada museo, en cada galería, un botoncito donde nada más oprimas y ya venga una audiodescripción grabada, a lo mejor hasta con efectos de sonido que te haga trasladarte a ese momento donde el artista construyó esa pieza, pues sería maravilloso. Pero en realidad se agradece ya. Yo creo que el hecho de la accesibilidad también comienza con que la gente tenga conocimiento de lengua de señas. Imagínate llegar a un museo donde el mismo intérprete de lengua de señas sea tu guía, el mismo intérprete de lengua de señas tenga el conocimiento para dirigirte no solamente a lo largo de cada espacio del edificio, sino también de cada pieza que está ahí. Entonces tendríamos una persona completa en la que pudiera conocer también cómo guiar a una persona ciega, o si es que va alguien solo o alguien en silla de ruedas, cómo tomar la silla de ruedas sin necesidad de desfavorecer la autonomía del usuario.
y que pudieran hacer ese tipo de cosas dentro de los recorridos sería genial. Así que hay que hacer un llamado a la conciencia de la gente que está a cargo dirigiendo museos, galerías de arte, pues auditorios también donde haya música, conciertos, y que todo este tipo de personal que contraten, adicional al conocimiento añadido sobre la cultura y la historia, sean personas que tengan talleres y cursos de sensibilidad y de pues todo tipo de preparación para diferentes discapacidades, porque tenemos que estar pensando en todo a la vez, ¿no? Ser multidisciplinarios. Claro, claro que sí, ser multidisciplinario, porque esto nos atraviesa a todos, nos toca a todos. Y no puedo evitar preguntarte, acá estoy leyendo que dice que sos parte del proyecto Motociclismo Incluyente, que recientemente recorrió 12 estados y 19 ciudades de la República Mexicana, más de 3.500 kilómetros en motocicleta, abanderando la discapacidad. Por favor, Marlene, contanos sobre esta experiencia. Wow, sí, fue increíble. Digo, ahorita me lo mencionas y me emociona porque no tiene mucho que lo hicimos, apenas a finales del año pasado. Y este proyecto surge a través de una iniciativa que se llama México Incluye y nos invita a formar parte de ello a diferentes personas con diferentes discapacidades. En su mayoría eran chicos y chicas con discapacidad motriz, algunos con amputación de pierna, algunos con movilidad total en sus piernas, falta de movilidad. Y bueno, personas ciegas solo vamos 2 y una persona más con discapacidad intelectual. Así que todos teníamos una misma intención, que era, primero que nada, la pasión por la velocidad y la adrenalina, pero también la pasión por lo que cada quien hace desde sus trincheras en tema de discapacidad. Entonces, abanderando la discapacidad, recorrimos esos estados para que visibilizaran y normalizaran la discapacidad, que la gente que nos veía en las carreteras durante nuestros recorridos y nuestras paradas, al cargar la gasolina, al pararnos en una tienda, no sé, a lo mejor a comprar un agua, lo que necesitáramos, entrar al baño en el trayecto, la gente viera que bajábamos de la motocicleta personas con discapacidad. Yo bajaba, abría mi bastón y me conducía, ¿no? Caminaba. A mis compañeras que no tenían movimiento en sus piernas las ayudaban a bajar los pilotos y las ponían en su silla de ruedas y después de andar en la moto a moverse en la silla de ruedas y a andar donde ellas quisieran. Esto nos ayudó mucho porque la gente se sorprendía en todo momento en los trayectos y se acercaban a nosotros a preguntarnos, ¿ustedes quiénes son? Somos parte de México Incluye y empezamos a hacer. En cada estado de la República nos recibía gente de medios de comunicación, tuvimos muchas conferencias y muchas entrevistas en radio y televisión a lo largo de ese recorrido y llegábamos a lugares estratégicos como escuelas de educación especial, CRIT, que se le llaman Teletón aquí en México, y era muy bonita la bienvenida de los niños de esos centros de rehabilitación. El querer convivir con nosotros, el que ellos nos visibilizaran como gente que puede hacer cualquier cosa sin ningún límite y quererse subir a la moto, ¿no? De hecho, en todos los lugares era eso de darles recorrido a lo largo del espacio que había posibilidad y se emocionaban mucho. Estas motos fueron adaptadas para la gente que no tiene una pierna o no tiene las dos piernas, podían hacer los cambios desde las manos, podían hacer cambiar las velocidades, el encendido, el apagado, el frenado. De hecho, hubo 2 motos que adaptaron con llantitas como los aviones, cuando ya iban digamos, a frenar, empezaban a bajar las llantitas y se colocaban en el piso para generar estabilidad. Y si alguna de las 2 piernas de mis compañeros, ya fuera la pierna derecha o izquierda, les faltaba, esas llantitas sirvieran como base para que ellos pudieran bajar de la moto y no caerse con todo y la moto al bajar. Entonces, fue una parte muy bonita también en el tema de accesibilidad por parte de la empresa Itálica que construyó esas motos con esas modificaciones. Y en el caso mío y de mi compañera, que somos personas con discapacidad visual, pues llevábamos un piloto,
aunque en el recorrido también conocimos pilotos ciegos. Hay 3 en México que por alguna razón perdieron la vista y ya manejaban cuando veían. Entonces ahora quien los dirige desde la espalda, ellos van al volante y desde la espalda su pareja, su esposa les mueve el brazo a la derecha o a la izquierda y entonces les hace sentir que viene una curva. Cuando los frena hacia atrás, le jala el hombro hacia atrás, les dice que tienen que frenar y si les hace hacia adelante, les dice que tienen que avanzar. Entonces, con esos leves movimientos en el cuerpo, ellos conducen de manera autónoma su motocicleta. Y mucha gente se iba sumando, sobre todo los clubes de motociclismo, que me pareció maravilloso y encantador, porque el conocer gente que se hermana, que se enlaza, llegábamos a ciertos lugares y ya había un montón de motos ahí para acompañarnos en el recorrido en la ciudad y nos daban botellas de agua, alguna fruta y nos aplaudían, nos decían muy bien, qué bueno que ya llegaron y sin conocernos. Simplemente seguían la ruta por internet y nos daban esa calidez, esa bienvenida que la verdad, después de tantas horas de trayecto en la moto, era muy cansado y eso te animaba, te daba la pila para seguir motivado siguiendo tu recorrido. Así que nos hicimos un mes completito recorriendo 12 ciudades, 19 estados de nuestro país y hablando justamente de lo que el día de hoy está haciendo esta cumbre latinoamericana de transformarte, ¿no? De transformar mentes, corazones, pensamientos y enfocar la discapacidad no con límites, sino con pensamientos ilimitados, cosas que en realidad como seres humanos nosotros mismos nos fijamos, pero que en realidad cualquier persona, no por una discapacidad, se va a ver limitado a nada, sino simplemente es libre de hacer lo que quiera en el momento que quiera, porque tiene la habilidad, la capacidad y las condiciones, sobre todo si las condiciones son aptas para él, va a poderse desenvolver perfectamente bien. La discapacidad no está en la persona, sino en la barrera que encuentra la persona, ¿no es cierto? La dificultad está en esa barrera que se encuentra y que si todos estamos un poquito más atentos, no existirían tantas barreras o no existirían tales barreras. Marlene, fuiste reconocida como Mujer de Trascendencia 2020. ¿Qué significa eso? ¡Qué honor! ¡Wow! Lore, pues para mí fue algo que no esperaba este año y que justo fue un poquitito antes de comenzar la pandemia, fue el 8 de marzo, donde de manera internacional se conmemora la mujer y ese día me llamaron de una alcaldía de la Ciudad de México, Venustiano Carranza, para decirme que estaba conmemorándose el Día de la Mujer, pero que además tenían ese premio, para mí un precioso trofeo, más o menos de este tamaño, dorado, es un ángel, muy parecido al ángel que tenemos en la Ciudad de México, y que verdaderamente expresa esa libertad, ¿no? Que como mujeres tenemos también para dar pasos agigantados independientemente de la discapacidad. Yo creo que ese reconocimiento ha sido un poquito el trabajo que he estado realizando a lo largo de estos 5 años, empoderando no solamente a la mujer, sino al colectivo de personas con discapacidad, y que ha sido de manera verdaderamente voluntaria, porque en realidad no somos ninguna asociación, ni somos fundación, ni pertenecemos a ningún partido político, ni nada, simplemente somos mujeres que de manera colectiva nos unimos para formar esfuerzos, hacer alianzas y empoderarnos unas a otras, porque pues hay psicólogas, abogadas, maestras, terapeutas, masoterapeutas, cantantes, que enriquecen esa comunidad y que permite que toda su experiencia que van teniendo día con día, desde que te levantas, te trasladas, preparas tu comida, a lo mejor si tienes hijos, eres casada, cómo organizas tus actividades en el hogar, cómo te preparas para vestirse, para maquillarte, para salir al trabajo. Todo ese tipo de cosas que parecieran muy comunes nos enriquecen, nos empoderan y día con día aprendemos algo nuevo. Entonces, el trasladar esta información también a las redes sociales, el poder hacer que pues, opciones como las aplicaciones se den a conocer, los avances tecnológicos, los nuevos inventos en cuanto a chalecos, bastones, lentes, todo lo que proporciona mayor movilidad a las personas con discapacidad visual, pues pueda ser información útil para ellos. Entonces, todo esto que se ha generado y que te digo, comenzó como un proyecto, como una red de apoyo para mí, porque yo tenía 3 meses comenzando con la discapacidad, finalmente rindió frutos generando
conocimiento y empoderamiento a nivel no solamente nacional, sino internacional. Así es que por ese lado yo me siento satisfecha, contenta, que podamos siguiendo trabajar de manera activa en este tema y, como te decía yo, de una manera desinteresada, más que el hecho de saber que los que vienen detrás de nosotros tienen un trámite menos dificultoso para transitar dentro de la discapacidad adquirida. Claro que sí, un camino más allanado y donde cada persona que se sume va a poder sumar todas sus experiencias y compartirlas. Y creo que esto es lo maravilloso de lo que ustedes hacen. Marlene, contanos en qué redes sociales, en dónde podemos saber más sobre ustedes, sobre vos, sobre las actividades. Muy bien, pues primero que nada les voy a dejar mi número telefónico. Esto es en México, así es que busquen la ALADA para México desde sus respectivos países. El número es 55 35 09 05 75. Me mandan un WhatsApp o me hacen una llamadita y platicamos. Cualquier persona que necesite información de los temas que el día de hoy hemos abordado, que quiera algún contacto, inclusive alguna charla, conferencia que podamos aportar, pues yo encantada. Y en redes sociales nos encuentran en Facebook como en Foro Mujeres con Discapacidad Visual, en Instagram y YouTube como Marlene Tiflo Live. Ahí le puse específicamente mi nombre y la parte de Tiflo Live, la vida de mi ceguera, porque antes de la discapacidad yo disfrutaba mucho de tomar fotos y video. Y no porque ahora no lo haga, porque ya ahora me preparé. Hemos tenido también parte del empoderamiento de Enforo fue tomar cursos y talleres de fotografía y entonces dirigidos a personas con discapacidad visual, y entonces sigo manteniendo ese canal y van a poder ver videos que yo grababa cuando veía y ahora que grabo, edito y todo lo hago yo desde que no veo, ¿no? Entonces esa es otra parte también donde no le quise poner el nombre del proyecto Enforo, sino específicamente lo que yo estaba trabajando antes y después de la discapacidad, al igual que en Instagram. En Instagram van a poder disfrutar de imágenes que tomé cuando veía como atardeceres en algunos lugares emblemáticos de México, amaneceres muy bellos, y ahora ya con las nuevas actividades que tenemos, pues vamos subiendo también las fotos promocionales de las actividades que tenemos en radio. Nos pueden encontrar todos los jueves, en un ratito más estaremos comenzando con este programa que se llama Espacio Incluyente. Nos pueden ubicar a través de CCEMX Radio, que son las siglas del Centro Cultural de España en México, y nos encuentran ahí en Twitter, Instagram y Facebook como CCMX Radio. No podemos decir que no los vamos a encontrar. Y así de curiosa, ¿está documentado, me imagino que sí, en videos, el recorrido, el proyecto Motociclismo Incluyente? ¿Hay registros sobre eso? Está documentado y en la página de Enforo en Facebook van a poder ver los videos de cada estado, pero también nos fueron tomando todo tipo de grabación ahí por medio también de gente que fue dedicada a la producción y que llevaba inclusive sus, se me fue el nombre de los aparatitos estos que están en el aire y que van tomando la imagen. Los drones. Los drones. Sí, iban con dron grabándonos todo el recorrido, porque se supone que va a salir una serie de esto. No sé qué tanto haya afectado la parte ahorita de la pandemia para que esto se retrasara, pero se supone que va a haber una serie de televisión en donde van a poder ver todo ese recorrido, un libro también, y sobre todo el hecho de que se va a abrir un club de motociclismo incluyente, el primer club de motociclismo incluyente en México, para que así como nosotros vivimos la experiencia ese mes, se tenga una cultura de motociclismo incluyente en nuestro país y la gente que quiera añadirse, que ya tenga moto o que no cuente con ella, pues se pueda acercar inclusive a la empresa que nos patrocinó, que le puedan también elaborar su moto adaptada. Entonces vienen muchos proyectos, esperamos que ya pronto pase la pandemia para que todo esto pueda seguir avanzando y la gente que pueda ver, pues ahí en nuestra página en Foro en Facebook o también a través de la página México Incluye, está todo grabadito y lo van a poder documentar. Ahí lo veremos entonces. Charlie, ¿te querés sumar? Marlene, yo te tengo que decir, mientras se suma Charlie, que es un placer escucharte hablar, es un gustazo, da ganas de saber más, da ganas de preguntarte más.
tener esa experiencia de adrenalina inmensa en este viaje que realizaron, y creo que un montón de aspectos fueron tocados para este despertar de la conciencia y para este objetivo, ¿no?, que todos tenemos, que nos hermana acá, que es que no haya barreras, que todos podamos acceder para el disfrute, para el gozo, para el placer por el arte, por la manifestación artística. Así que te agradezco mucho y Claudia, te invito a que te sumes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo estuve escuchando desde el principio, así que Marlene ha sido muy clara, realmente me has atrapado en los relatos, así que no más que agradecerte. Esperamos que esto llegue a muchísimas personas. Creo que más allá de lo que podría ser la discapacidad visual, y como estamos en este foro, realmente eso es un ejemplo de empoderamiento, ¿no? Y esperamos que llegues a mucha gente y que también les puedes dar un poco de ese ánimo, de esa chispa, ¿no? También, a gente que tal vez lo esté necesitando. Así Gracias, bueno, ¿no? Claudia. Muchísimo. Sí, nos estaremos encontrando en otros espacios. Y bueno, muchas gracias a Lorena también por estar ahí presentando y bueno, haciendo preguntas también realmente interesantes. Y bueno, no queda más que despedirnos. No quería dejar de decir que va a estar, bueno, están los links para entrar, ¿no? En la accesibilidad es un arte.latinoslibre.com para ver todo lo que son las charlas, los talleres, las conferencias. Y también hay un canal de Telegram en el cual se pueden unir, que es de la Cumbre Latinoamérica Transformarte. Y bueno, y ahí también se van a subir todos los links a medida que se vayan estando las charlas para que puedan verlas, escucharlas y bueno, sumarse a esta propuesta. Así que muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Marlene. Un abrazo inmenso. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación.